México. En cuanto a la estética de este país, se advierten manifestaciones culturales y expresiones estéticas producto del mestizaje. Pero el pensamiento mágico alcanza la era cibernética con la instrumentación de conocimientos científicos y construcciones urbanas. México es una comunidad políticamente imaginada con profundidad prehistórica y en él habita un territorio de intrincados y seductores ecosistemas, como lo son selvas, montañas de bosques fríos y templados, desiertos y costas. Son campos visuales que alimentan los deseos, las visiones colectivas y la íntima construcción. Solo con imaginación se hace hábitat para disfrutar la vida. En la historia de México se advierten distintas manifestaciones culturales y expresiones estéticas que van transformando los espacios que habitan los artistas espaciales, creadores de obras plásticas, los creadores de comportamientos sociales, la música, los poetas, escritores que van creando escenarios donde cada grupo representa sus mitos y donde todos comulgan simbólicamente. Son las atmósferas en las que se ama, se come, se trabaja, los espacios lúdicos donde se respira. En cuanto a gustos, estos estarían divididos en cinco partes. Primeramente, la comida. La comida mexicana se compone de diversos platillos en los que se refleja la riqueza que se ha acumulado durante el tiempo, desde la época prehispánica a la colonial e incluso a la contemporánea. Y es que pese a que nuestra cocina es reinventada continuamente, algo de nuestros pueblos originarios se mantiene latente en ella. Este mestizaje es tan rico que nuestra gastronomía fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010 por la UNESCO. Como segundo punto estaría la familia. La familia mexicana para un mexicano es el símbolo más importante de unión. En una escala de valores es mencionada como lo más importante por arriba de cuestiones tanto como lo puede ser el dinero y la salud. Pero no solo la familia presente. Para el mexicano los antepasados y el cómo se les recuerda son parte de su identidad, tanto así que constituyen el eje central de muchas de sus tradiciones. Como tercer punto estaría la música. La música mexicana es rica en géneros, pero sin duda el mariachi es la expresión artística representativa de nuestro país. En noviembre del 2011, la UNESCO lo inscribió en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Como cuarto puesto estaría el humor. El peculiar humor mexicano es una de las cosas que mejor nos caracteriza. El mexicano es ingenioso, sabe encontrar el lado divertido a toda la situación e incluso cuando se trata de una adversidad. El humor como arma y como escudo. Es nuestra forma de decir que preferimos reír antes de llorar. Y lo sentimos íntimamente. Y como último punto estarían las tradiciones. Las tradiciones y costumbres mexicanas tienen una larga historia, y en ellas encontramos trascendentales representaciones de nuestros antepasados. Dan una identidad y nos llenan de orgullo. El mexicano ha sabido mantenerlas vivas a lo largo del tiempo y se han convertido en un símbolo de júbilo y diversidad cultural. Como prueba de ello, México es uno de los países de América Latina con mayor número de manifestaciones culturales inmateriales reconocidas por la UNESCO, como lo son la charrería, el mariachi, la tradición gastronómica de Michoacán, el Día de Muertos y entre muchos otros. A continuación hablaremos del arte. El arte mexicano se ha desarrollado a lo largo de la historia de nuestro país con la era mesoamericana, el periodo colonial, el periodo después de la independencia de México y entre otros acontecimientos. Las artesanías en México es una compleja categoría de artículos hechos a mano o en pequeños talleres, con fines utilitarios, decorativos u otros. Eso incluye cerámica, tapices, cierto tipo de pinturas y textiles, al igual que las artes más formales, las artesanías también tienen raíces indígenas y europeas y se considera una herencia étnica de México. La mayor parte de las artesanías producidas en México se componen de cosas ordinarias hechas para el uso diario. Se considera artística ya que contiene detalles decorativos o están pintadas con colores brillantes o ambas. El uso audaz de colores en la artesanía y otras construcciones se remonta a la época prehispánica. Estos son acompañados por otros colores en tonos audaces, introducidos por el contacto que hubo con los europeos y asiáticos. En cuanto a las actitudes, pues el mexicano suele tener simpatía en muchos países del orbe debido a algunos elementos comunes en su personalidad, como lo puede ser el ser abiertos, nobles, comunicativos y principalmente extrovertidos. Las personas del extranjero comentan que cuando asisten, por ejemplo, a una reunión social o son presentados con varios matrimonios o novios de México, se abre un cauce amistoso que perdura con el tiempo. También habitualmente, cuando son presentados, se interesan por la lengua, las costumbres y la vida cotidiana del país de donde se proceden y así se rompe el hielo para dar paso a un trato de mayor confianza. En otros países más cosmopolitas se observa más indiferencia o distanciamiento. También comentan que el mexicano es emprendedor de nuevos negocios y dedicado a su trabajo, aunque no existe ese afán de competencia o tremenda rivalidad como sucede en algunos países de Europa. O sea, hace que además de tener claros sus objetivos profesionales, saben gozar la vida.
se observa que el mexicano es festivo por naturaleza y que cualquier cosa es ocasión de armar una buena fiesta, independientemente que sea un cumpleaños o cualquier otro suceso. Basta con que un grupo de amigos se reúna el fin de semana y se organiza un animado baile. En cuanto a creencias en México, hoy en día la mayor parte de la población se identifica a sí misma como católica. Sin embargo, ha empezado a existir cierta tendencia al decrecimiento del porcentaje de católicos en el país. En 2010 los católicos representaban alrededor de un 82.7%, pero en el 2016 este porcentaje bajó a un 71.8%. Asimismo, en cuanto a religión, en México el 97.28%, un altísimo porcentaje de la población, se declara creyente. El 96.86% de la población del país practica el cristianismo. Así pues, se trata de la religión más seguida por su población. En los últimos años el porcentaje de creyentes ha crecido, ha pasado de un 94.14 a un 97.8%. En cuanto a la cultura materialista, los sitios mexicanos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO contienen valores excepcionales en su riqueza cultural y natural. Son lugares con especial atractivo turístico, ya que los visitantes pueden conocer y apreciar el legado histórico y nuestra biodiversidad. Desde 1952, los Estados miembros han inscrito en la lista del Patrimonio Mundial 1052 sitios culturales, naturales, mixtos y en peligro alrededor del mundo. En México, 34 sitios han sido reconocidos con esta importante distinción, de los cuales 27 son sitios culturales, 6 son sitios naturales y uno es mixto. Esta cifra ubica a México como el primer país de América y el sexto a nivel mundial con el mayor número de bienes reconocidos como patrimonio cultural de la humanidad. La educación en México se divide por distintos niveles, los cuales son la educación preescolar, la primaria, la secundaria, bachillerato, licenciaturas, maestrías y doctorado, además de diplomados y otras modalidades de educación básica. El sistema educativo mexicano organiza estructuralmente los principios, las normas y los procedimientos que regulan la formación académica. La Secretaría de Educación Pública, o mejor conocida como la SEP, es la institución encargada de administrar los distintos niveles educativos del país desde el 25 de septiembre de 1921, fecha de su creación. Referente al idioma en México, la lengua más hablada en el territorio mexicano es el español, aunque la Ley General de los Derechos Lingüísticos también reconoce como lenguas nacionales a las lenguas indígenas nativas. El gobierno nacional reconoce oficialmente 63 lenguas aborígenes, entre las que se encuentra el náhuatl, el maya, el yucateco, el zapoteco, el mixteco, el otomí, el totonaca, el mazahua y huasteco. Alrededor del 7% de la población habla por lo menos una lengua indígena. Francia. Estética. Cuando hablamos de la estética francesa del siglo XVIII, individualmente hay que referirnos a Diderot. Este esteta francés supo de manera muy acertada conjugar los rasgos de la estética teatral para luego transportarnos al arte, sobre todo a la pintura, dando como resultado el surgimiento de grandes artistas que se basaban en las ideas de Diderot para su creación artística. Gustos. Los franceses son popularmente conocidos por sus gustos en cuanto a quesos, desde la procedente de la vaca hasta los de oveja o cabra. Arte. El arte francés consiste en las artes visuales y plásticas, incluida la arquitectura francesa, la carpintería, los textiles y la cerámica, que se originan en el área geográfica de Francia. La Francia moderna fue el centro principal del arte europeo del Paleolítico superior. Luego dejó muchos monumentos megálicos y en la Edad de Hierro muchos de los hallazgos más impresionantes del arte celta primitivo. Nigeria. Estética. Nigeria se encuentra en el oeste de África, entre Benín y Camerún. En comparación de tamaño, sería ligeramente mayor que el estado de California duplicado.
El dar cosas a los adultos o ancianos con la mano izquierda se considera un insulto y no se debe hacer. Gastronomía. La gastronomía de Nigeria es una rica mezcla de hidratos de carbono tradicionalmente africanos, tales como el ñame y la yuca, así como también las sopas de verduras hechas de hojas verdes nativas. Una sopa a base del fruto de palma, denominada como banga, es propia del país. Elogiado por los nigerianos por la fuerza que da, el garri es un polvo de grano de yuca que puede ser fácilmente consumido como una comida y es bastante barato. Islandia. Describir los principales aspectos que debes conocer como mexicano para poder entablar negociación con esas personas de ese país. La honestidad, la responsabilidad y el cumplimiento son ejes principales que soportan las relaciones comerciales con los islandeses. Citas y lugares de encuentro. Los islandeses le dan más importancia a los encuentros personales. Las visitas comerciales no se realizan en el primer encuentro. Primero se debe iniciar un intercambio de información que asegure un interés por parte del comprador. Si se viaja por negocios a Islandia entre mayo y septiembre, hay que planear el viaje con antelación, puesto que muchos ejecutivos islandeses suelen irse de viaje en esa época. Son faltos de disciplina e impuntuales, lo cual los hace ser originales, flexibles e innovadores. No obstante, debe ser puntual en sus citas con los negocios. Vestuario. La forma adecuada de asistir a una reunión de negocios es hacerlo de manera elegante. Traje y corbata para los hombres y en el caso de las mujeres, sastre. Aunque en actividades de tipo social se acepta una vestimenta más informal. Obsequios. Se suelen llevar obsequios a las reuniones de negocios. Si las reuniones se llevan a cabo en las oficinas de la empresa, se puede llevar un regalo de su país. Si es en la casa de uno de sus interlocutores, un vino extranjero será bien recibido. Turquía. Estética. La vestimenta típica del país son varios atuendos que tienen como nombre yasmak, islak, fez, salvar, yelek, sepken y entari. Estos son algunos de los antiguos trajes nacionales de Turquía. Todos estos tienen en común un velo y un chaleco. Esto va dirigido tanto para hombres y mujeres. Gustos. La gente de este país tiene mucho amor incondicional hacia Atatürk. Este señor fue fundador de Turquía moderno y lo tienen en todos lados, que son como edificios, cuadros, murales, estatuas, casas, negocios, etc. Arte. Una de las artes es el Ebru. Esta es el arte tradicional turco, de creación de motivos coloridos, aplicando primero con cuentagotas o pincel, pigmentos de color a una fina capa de agua con materiales grasas depositada en un recipiente y transferido después a un papel con motivos así creados. La sociedad turca es orgullosa de sus tradiciones, su hospitalidad y el honor. La religión tiene un rol relevante en esta sociedad. Estas son algunas de las cosas que hace la gente de Turquía. Cuando visita una casa, se espera que el invitado se quite los zapatos. Es considerado descortés susurrar al oído durante una cena o evento social. La señal de OK es considerada vulgar. Para declinar una oferta, colocan la mano sobre el corazón. Canadá es un país muy sobresaliente por su cultura, belleza y diversidad cultural. Un país rico en diversidad étnica y cultural donde el respeto y la tolerancia a la diversidad se hacen evidentes.
respeto, protección y conservación del ambiente y de la salud en general. Los canadienses respetan el medio ambiente natural y exigen que todos se eviten dejar basura, papel de desecho y otros desperdicios en la calle o lanzarla desde los carros. Lo correcto es que cada quien conserve su basura hasta el momento en que encuentre el recipiente apropiado para botarla. Aferramiento al orden y a la ley. Los canadienses cumplen con sus obligaciones y respetan las libertades individuales al mismo tiempo esperando la misma de visitantes y residentes extranjeros. En Canadá se manifiestan muchos tipos de religiones diferentes. El 83,57%, un muy alto porcentaje de la población, se declara creyente. El 66,61% de la población del país practica el cristianismo. Así que se trata de la religión más seguida por su población. En los últimos años, el porcentaje de creyentes ha disminuido, ha pasado del 87,31% al 83,57%. En cuanto al cristianismo, también ha descendido. En la encuesta anterior lo profesaban el 80,67% y según los últimos datos lo profesa el 76,61% de la población. El inglés y el francés son los idiomas oficiales del país. Es también común escuchar otros idiomas diferentes. Esto se debe a que Canadá es un país multicultural en lo que una gran parte de sus habitantes no son nativos. Como el mandarín, que son 610.835 personas informaron que tenían el mandarín como lengua materna, o el 1,1% de la población de canadienses. El idioma cantón tiene 594.030 personas que hablan ese idioma como su idioma materna. El 1,7% de la población total. El punjabí, que son 543.395 personas hablan punjabí. Tajalo. India es un país de Asia del Sur con un terreno diverso que abarca desde las cumbres de Himalaya hasta la costa del Océano Índico. Es un país cuya cultura es muy diferente a la de México, aunque cada vez que más ha abierto la cultura occidental, aún así deben de considerarse ciertos aspectos, como los que se describen a continuación. El saludo tradicional en la India consiste en juntar las palmas de las manos con los pulgares levantados e inclinar ligeramente la cabeza. Sin embargo, al momento de negociar con extranjeros, lo más habitual es darle la mano. Su estética. Durante la dinastía de los Gupta en el siglo IV, un momento en el arte y la cultura de la India tuvieron un gran momento. La estética y el maquillaje fue definido en los ojos bien delineados, labios rojizos y flores naturales que decoran el cabello. La música en la India o música hindú incluye múltiples variedades en la India. Sus actitudes es no tratar muy bien a la mujer, los fetos femeninos son abortados y las niñas pequeñas son asesinadas tan pronto como nacen, lo que lleva a un asombroso desequilibrio en el número de personas entre los sexos. Sus tradiciones. El Año Nuevo hindú, Diwali, es probablemente el festival más importante del año en todo el país. Su religión es de origen indio, son las llamadas religiones dhármicas. En sánscrito, dharma significa religión o ley religiosa. Su educación en la India es proporcionada por la zona pública, de este modo como la zona privada, con la protección y la financiación originaria de 3 niveles. Si el mentor lo aceptaba, el pretendiente se quedaba en la habitación y ayudaba en todas las tareas domésticas.